Y vamos a hablar de economía y lo vamos a hacer con Heraldo Lali Muñoz, economista especialista en comportamiento humano, innovación en negocios de triple impacto y finanzas sostenibles, a quien le vamos a dar la bienvenida. Lali, ¿cómo estás? Buen día. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buen día, un gusto escucharte. No sé si te tengo que responder cómo estoy. Si te debo decir cómo estoy después de conocer los números de la inflación, es como, ¿viste los emojis, eso con la boca hacia abajo, como Sí, tristes? sí, sí, Y sí, así sí. estamos. Sí, la verdad que, bueno, es una desgracia poco sorpresiva nada más. Yo Sí. creo que se debe venir, a veces queda fea la metáfora esta del sapo que se va como cociendo de a poquito en el agua, como dice, como ya estamos esperando este índice de inflación, Ujú. estamos como acostumbrándonos lamentablemente y eso es muy peligroso porque empieza a existir lo que se llama la inercia inflacionaria, que los economistas llaman mucho, que es cuando ya la gente está preparada por una inflación que antes era del 1,5, después fue del 2 mensual, después del 3, ya estamos llegando al 4 mensual, y eso genera toda una espiral, porque ya los comerciantes empiezan a actuar con una inercia que se llama, empiezan a actualizar antes que pase, ya piensan los precios abril y mayo, que tienen que ser un 10 o un 15 más alto que ahora, entonces ya empieza a ser, en vez de una consecuencia, puede ser una causa ese ajuste. Lali, hace unos días, antes de conocerse los datos del INDEC, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, decía, bueno, si se acuerda con el fondo, que es algo que él se entiende que debe suceder, que uno entiende que debe ser inminente, el impacto, va a haber impacto en la inflación y se va a sentir en marzo. Pero en marzo también es un mes donde la gente gasta mucho por el inicio de clases, es, digamos, inicio de una nueva temporada. ¿Se va a notar o no? Yo creo que la inflación se va a notar, sí, porque es un mes de aumentan muchos precios de la canasta. Yo creo que a ver, se va a notar. Puede ser parecido a lo que ha sido estos meses, un poco más, porque también ahora hubo mucho efecto de algún comportamiento de las frutas, por ejemplo, por el tema de la ola de calor que generó una disparada de algunos precios. Es como que siempre existe algún motivo. El tema es que está ahí latente, que ante la menor demanda de algún artículo en especial, se dispara el precio mucho más de lo normal. Es como que hay una inercia que hace que rápidamente se ajusten los precios al alza, con un poquito más por las dudas, por el miedo a la reposición de mercadería. O sea, ese comportamiento hace que se exagere un poco más la estacionalidad propia de todos los precios. Ujú. Entonces, en marzo que hay gran parte de los bienes de la canasta que afecta sobre todo lo que es los útiles escolares o todo lo que está relacionado con el inicio de clases, va a tener el aumento normal, pero un poco más exagerado por esta inercia inflacionaria que estamos hablando. Por eso creo que se espera otro mes de inflaciones similares o hasta un poco más también a lo que fue la pasada, ¿no? Lali, vos sabés que las redes sociales son como es como una especie de arma que tenemos los consumidores, los usuarios, como para por ahí reflejar y hasta hacer catarsis de lo que sucede. Y en estos días he visto mucho el reclamo de los consumidores en general por el precio de ciertos productos. Si veía, por ejemplo, ya empieza uno a pensar, tal vez en el verano consumís menos café y ahora empezás a pensar más en el café. Y también me llamó mucho la atención que subieron muchos ciertos productos, como los huevos, y la gente hacía reclamo sobre esa situación. Sí. ¿Cuáles son las condiciones que se dan para que haya una suba de golpe de esos productos? Porque el café, por ejemplo, uno de primera marca que es instantáneo, está a 4.000, casi 5.000 pesos el kilo, porque uno lo que compra es un sobre de 170 gramos, de 150, pero ves el precio del kilo y hoy estamos pagando el café a eso, a más de 4.500 pesos el kilo. Sí, la verdad que uno cuando analiza cada precio se encuentra podríamos hacer un análisis un poco, primero medio técnico, como una polinómica de un montón de variables, como el precio de la energía que hay detrás, el precio de los salarios, el precio de algunos insumos importados, y la tendencia, y lo que está viendo sobre todo es que ya cuesta analizar precio por precio, porque hay como este efecto de especulativo, no especulativo en el más sentido de la palabra, sino de previsión, Sí, podemos decir, llamémosle más previsor, sí. de que los insumos me van a aumentar, Y por voy a las tener que dudas, reponer, claro. y por las dudas ya empiezan a subir todos porque están encontrándose muchos comerciantes o muchos sectores de la industria que les está costando, que están teniendo muchas pérdidas de capital a la hora de reponer
stock o mercaderías, porque venden a un precio relacionado con lo que lo compraron, pero cuando tienen que reponer insumos, y eso trasladado a la industria. A la gran industria pasa algo parecido. Eso que se ve en el almacén de la esquina le pasa a las grandes industrias también. Están especulando ya con precios, entonces todo eso genera en precios como el café que acabé de nombrar. Primero hay que ver cuál es el comportamiento que está teniendo también una inflación internacional muy grande. Eso está afectando mucho el precio de muchos commodities. El café es uno de los casos, por ejemplo. Hay una inflación mundial que para nosotros éramos poco y parió la abuela, porque desde que Argentina tiene una moneda poco estable y tenemos una economía muy dolarizada y el dólar está perdiendo valor en el mundo, porque esa inflación mundial es en definitiva ese aumento de tantos precios de los commodities que están publicados en dólares, generalmente es porque el dólar está perdiendo valor a la vez. Y Estados Unidos está teniendo una inflación histórica por las políticas también post pandemia. Entonces se combinan estas cosas y nos empiezan a aumentar los insumos críticos de los commodities y un montón de cosas. Entonces en ese contexto, precios como el café reaccionan por inflación interna y por inflación internacional. O sea que los argentinos pagamos una doble inflación entre la nuestra y la internacional. Claro, y sobre todo la de Estados Unidos, que es porque si uno ve la moneda, el dólar se está depreciando en el mundo bastante respecto a las otras monedas que están un poco relativamente más fuertes. Entonces hay una inflación internacional, pero en gran parte es esta emisión monetaria que hizo Estados Unidos fuerte, esa inyección de dinero que hizo a fines del año pasado, que se está empezando a ver reflejada en muchos mercados internacionales. Entonces ese doble efecto nos hace que nos encontremos con ciertos productos que están relacionados con el precio de un commodity, como el café, que de repente nos empiezan a parecer prohibitivos. Claro, los dejamos de comprar y así un montón, ¿no? Hay cada vez más productos en la lista que dejamos de comprar que los que compramos. Sí. Lali, el tema pérdida del poder adquisitivo es otro tema importante porque en realidad tiene que ver con los salarios que, si bien por ahí las paritarias se logran buenos acuerdos, con el tema de la inflación todo se termina quedando en la nada, ¿no? Pero además quería preguntarte, aparte de la pérdida del poder adquisitivo, ¿hay gente en la Argentina que puede ahorrar? Yo creo que la gente de mucho poder adquisitivo, solamente la clase media no está pudiendo ahorrar seguramente. Estamos frente a un problema donde la gente de clase media se está empobreciendo trabajando, que es algo que son fenómenos sociales de la peor de los escenarios que podemos tener. La gente trabajando y con empleo, hasta con empleos formales, muy por encima de la mínima, no pueden vivir al nivel de vida que estaban acostumbrando, los empobrece. Eso podríamos definirlo para simplificar. El nivel de vida que estaba acostumbrada una persona de clase media baja o media alta, creó un estándar de vida que hoy en día sostenerlo lo empobrece, es decir, va perdiendo reservas. O sea que eso se tiene que resignar. Primero hay una parte ahí de protagonismo que hay que tener. Siempre hablamos un poquito de comportamiento, porque a mí me gusta. ¿Qué hago con lo que me pasa? Y no solamente estar protestando con lo que está pasando. Hay cosas que, ¿qué hago con lo que me está pasando? Hay mucho de empoderarnos desde revisar, o sea, el bienestar final es dormir bien. Sí. Y a veces puedo dormir mejor sin gaseosa, sin café, esperando que vuelva a hacerlo dentro de poco, ojalá que... Y de largo plazo, ¿qué hago? Bueno, primero poner una agenda política, creo. Ahí es donde tenemos que preocuparnos, pero eso no lo vamos a solucionar, porque no es ir al café de la esquina e insultar a los políticos. Es realmente tomar una conducta, meter en la agenda el tema por ejemplo, de la política monetaria. Nosotros como ciudadanos, decirse, ¿no? El próximo gobierno, sea de este color, sea de otro, más vale que venga con una agenda de política monetaria, porque va a perder la elección el gobierno. Es muy probable que el gobierno oficial nacional pierda la elección por este tema de inflación, no es para menos. Claro. Que la gente ya está entendiendo que esto lo empobrece. O sea, ya lo entendió hasta la gente, ya está algo, se pasó de ser algo intelectual a algo popular. Claro. La gente está entendiendo, no quiero planes sociales, no quiero más subsidio a tarifas, no quiero nada que genere déficit, porque ese déficit se arregla con inflación, y esa inflación termina siéndome más perjudicial que los mismos planes sociales. O sea que me dan 10 y me quitan 20 con la inflación, ese es el tema. Claro. Entonces, como ya la gente lo entendió, creo que eso es lo de mediano y largo plazo. O sea, yo diría, de corto plazo, empoderémonos un poquito más, durmiendo bien. ¿Y cómo duermo mejor? Vamos a lo prescindible, vamos a lo que necesitamos, vamos a un laburo digno en lo que hago, y ahí veamos cómo puedo vivir con este laburo digno. Y de mediano y largo plazo, en vez de insultar a los políticos, me pongo a trabajar porque la ciudadanía tome conciencia y ponga una agenda seria en que de alguna vez por todas Argentina pase a tener una política monetaria
estable, ¿no? Que cuide el déficit, que es un poco lo que nos pide el fondo. Hablando de Fondo Monetario Internacional, la pregunta es, uno entiende que se va a avanzar en un acuerdo porque es necesario para el país. Ahora, siempre lo dejamos y lo ponemos en la política, el tema del acuerdo, porque obviamente también hay que debatirlo y es lo que va a pasar. Pero, ¿qué piensa la Argentina? Porque estaba viendo una encuesta que hicieron y hablan de que realmente ya está instalado el tema en general en los argentinos y que la mayoría, de alguna manera, quiere que se acuerde con el fondo. ¿Es así? ¿Está instalado el tema en la sociedad en general? Yo creo que la mayoría de la gente quiere una paz monetaria y fiscal, y el fondo lo que está pidiendo. O sea, porque hay un área de por ahí un poco más la parte más izquierda de Argentina protesta el fondo, los ajustes. Uh-huh. Pero la mayoría de la gente empieza a decir, che, no sé si es lo ideal, pero por lo menos nos están poniendo disciplina. Nos están pidiendo que no emitamos, que no tengamos déficit fiscal, no nos están pidiendo cosas tan absurdas. Uh-huh. Entonces, ese poder que no podemos nosotros transmitir, yo creo que la mayoría de los argentinos están de acuerdo es más, por algo el oficialismo no kirchnerista quiere hacer acuerdo, la oposición, llamémosle, la alianza de Cambiemos, sí. Dice, sí, los apoyaríamos, denos un poco de participación, con algunas cosas también apoyaríamos, o sea que ahí ya tenés más de la mitad del país y solo te está quedando tal vez un extremo de lo que representa el kirchnerismo. Claro, y a la izquierda en general que no quiere acordar. Claro, no quiere acordar, está bien, son un poco más anarquistas, va un poco relacionado con su ideología. Pero la mayoría de la gente está diciendo, che, no sé si es lo ideal el fondo, pero por lo menos me está poniendo una agenda y me está poniendo disciplina. Por eso creo que hay consenso y por eso creo que va a salir. Porque la mayoría democráticamente, creo que sí, si diríamos un plebiscito imaginario, la gente dice, che, no sé si es el mejor amigo, el mejor aliado, pero me pone una agenda y me pone un orden, que si no, ¿quién va a poner orden acá? ¿Y cuándo sería esa definición? Yo creo que, a ver, no sé, no es mi especialidad la política, pero yo creo que va a haber acuerdo, como dijimos en algún momento, va a costar, y ese acuerdo nos va a traer disciplina, nos va a traer primero una agenda fiscal para disminuir mucho los subsidios, que es el gran debate, el subsidio de las tarifas. Con ese subsidio de las tarifas y con alguna reingeniería en los planes sociales para que sean realmente efectivos y que tengan impacto social y no tengan demagogia política, que es lo que se está evitando. Y eso va a ser, yo creo que esa agenda, eso va a ocurrir en cualquier momento, yo creo que no va a pasar mucho más de un mes para este acuerdo, se va a precipitar en cualquier momento, pues ya va a empezar a pesar la agenda del próximo desembolso, para terminar de acordar, y creo que eso va a traer un poco más de certidumbre, pero con ajuste, que el ajuste también va a ser duro. Sí. Porque el ajuste hace falta, pero es recesivo. Lali, te voy a comprometer, porque los tiempos corren, pero yo quiero que hablemos del tema subsidios, porque vos hiciste así como un paréntesis y dijiste, es el tema, y me parece que por ahí, en una simple pregunta, no se puede desarrollar, así es que te voy a comprometer para que en unos días podamos hablar del tema, ¿te parece? Mira, es clave, te lo tiro un anticipo cortito, es clave por temas sociales, porque impacta muchísimo la canasta de las clases más humildes, pero hace falta. Es clave porque impacta la inflación vía déficit fiscal. Sí. Es clave porque impacta el medio ambiente, porque también vamos a contramano del mundo, cuando en todo el mundo está habiendo una reingeniería y un mejor uso de la energía, acá estamos subsidiando el uso, y donde hay que estimular el uso mucho más razonable de esto. Así que tiene 3 aristas muy interesantes de meterse con el tema de tarifas. Bueno, dale, lo vamos a hablar. Y te dejo un mensaje de alguien que nos está escuchando y que está escuchando esta entrevista. Dice, bronca cuando roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Desde los productores hasta el comerciante siempre abren paraguas por los posibles aumentos, pero nunca bajan cuando obtienen grandes descuentos o sistematizan su producción. El enojo de un oyente que habla de eso, ¿no? Del aumento por las dudas de algunas cosas. Sí, eso pasa. Creo que si uno toma un poco de empatía y uno si tiene que cuidar su comercio haría cosas parecidas. Casi todos los comerciantes hoy en día están teniendo que tomar medidas como esas. Y podemos transformar la bronca, la bronca es casi una inercia, una inercia. Lo interesante para transmitir un poco al oyente, ¿cómo transformamos la bronca en protagonismo? Bueno, vamos a tener que empoderarnos en un lugar. O sea, obviamente, de mediano y largo plazo vamos a tener que hacer cosas de fondo. Pero de corto plazo, revisemos nuestros patrones de consumo y vayamos a un lugar de un poquito más de confort. Es para que pase la tormenta, no es una tendencia que de ahora en adelante va a vivir cada vez peor, pero por lo menos para que pase esa tormenta, viviendo, para no perder la creatividad y la innovación, porque el buen estado de ánimo es el que nos hace pensar soluciones en nuestro oficio, en nuestra labor. Así que creo que transformar la bronca esta en un empoderamiento
le va a hacer muy bien a ese oyente y a todos nosotros, que estamos todos parecidos a ese oyente. Tal cual, tal cual. Lali, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande, un placer, y cuando quieran seguimos conversando. Dale, muchas gracias. Ahí escuchábamos a Heraldo Lali Muñoz, economista especializado en comportamiento humano, innovación en negocios de triple impacto y finanzas sostenibles.